Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de escritura, les voy a continuar hablando de qué es lo que se hace en un taller literario o qué es lo que estoy haciendo yo en este taller que llamé novela y escrituras autobiográficas. Voy en camino a nuestra cuarta sesión y en esta ocasión vamos a revisar más o menos cuáles son las estructuras o las formas de contar las historias a lo largo del tiempo, desde la mitología hasta las novelas más contemporáneas, porque resulta que pues hay muchas similitudes. Respecto a este tema de cómo las formas de contar las historias son semejantes en muchas culturas, hay muchos libros, muchos autores, pero uno de los principales, y que es el que vamos a revisar hoy, es Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un literato y estudioso de la mitología y de las religiones de muchas culturas. Y lo que él encontró fue justamente que muchos de estos mitos se parecían, tenían etapas en la forma de contar la historia que eran prácticamente similares, ¿no? Él se enfocó sobre todo en el héroe, en el camino del héroe mitológico, y lo estudió pues no solamente en mitos, sino en discursos religiosos, en historias religiosas pues, y también en novelas contemporáneas. Estudió también a autores como Thomas Mann, James Joyce, Malcolm Lowry, Hermann Hesse, y se dio cuenta de que estas estructuras antiquísimas pues seguían funcionando. Yo les recomiendo mucho este libro que se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, que es en donde realmente explica mucho de esto, aunque también en otros de sus libros. Y bueno, esta teoría, digamos, este planteamiento, tiene mucha relevancia en el mundo de los contadores de historias, para escritores, guionistas. Ha sido muy importante, digamos, este conocimiento. Uno de los ejemplos, digamos, más claros o significativos o famosos es el de George Lucas, quien de alguna manera se inspiró en este camino del héroe que plantea Joseph Campbell para crear pues la historia de la Guerra de las Galaxias. Entonces, bueno, en esta sesión vamos a revisar un poquito eso para que también los participantes del taller puedan identificar en su propia vida qué es lo que quieren contar, en este caso pues una autobiografía, estos momentos que aparecen en la mayoría de los mitos, en la mayoría de las novelas, cuentos, películas, para que ellos puedan hacer, digamos, como una especie de traslado, ¿no? Y se den cuenta también, al mismo tiempo, de que pues en general nosotros vivimos nuestra vida de todos los días como si fuéramos unos héroes, ¿no? Nuestra vida es una especie de mitología, y si nosotros sabemos identificar también estas partes del héroe en nuestra propia vida, bueno, pues también vamos a poder con mayor facilidad narrarla, ¿no? Que es de lo que se trata este taller de novela y escrituras autobiográficas. Para no hacer el tema muy cansado, Joseph Campbell encuentra también una similitud en el camino del héroe y los ritos de iniciación de varias culturas. Entonces, los ritos de iniciación tienen tres fases, que es cuando el héroe se separa del hogar o de lo conocido, la separación. El segundo momento es el momento del aprendizaje, de la iniciación propiamente. Y el tercer momento es el momento del regreso, cuando regresa esta persona pues cambiada por el ritual, ¿no? Es a grosso modo lo que sucede también en las historias que cuenta la mitología y en las novelas y películas contemporáneas, ¿no? Entonces, ahorita les voy a hablar de 6 puntos que identifica que ocurren en la mayoría de los caminos o el desarrollo del héroe en estas historias, ¿no? El primero es la llamada a la aventura. El segundo es la ayuda sobrenatural. El tercero es el cruce del umbral. El cuarto es el camino de las pruebas. El quinto es la muerte y la resurrección. Y el sexto sería el regreso, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto al primero, que sería la llamada a la aventura,
tenemos que la mayoría de los héroes están muy cómodos en su casa, pero generalmente una fuerza externa llega, a veces los invita y a veces los obliga a seguir una aventura. Esto entonces va a aparecer como una fuerza o a veces como un personaje directamente. En el caso de Luke Skywalker, él es un, digamos, como campesino ahí cósmico, está en el desierto y de repente cae un robot con un mensaje que lo va a llamar a la aventura, ¿no? El segundo punto, que es la ayuda sobrenatural, bueno, pues se entiende un poco porque el héroe va a tener que abandonar todo lo conocido, sus amigos, su hogar, su patria, para aventurarse a lo desconocido, pero generalmente siempre aparece un alma caritativa que lo ayuda, que le da consejo. Generalmente también le puede dar un objeto, un arma, un mapa, y con mucha frecuencia este tipo de personajes son personas ya mayores, viejitos, ¿no? Aunque no siempre. Pero entonces esta ayuda sobrenatural se suele representar con la aparición de un anciano sabio que va a ayudar al personaje, ¿no? El tercer punto, bueno, pues es el cruce del umbral. Es justamente cuando el personaje abandona los límites, se encuentra ahí justo en los límites de lo que es conocido para él, para ingresar a esta zona desconocida. Generalmente nos dice Joseph Campbell también, esto se ilustra por esta zona desconocida. Puede ser un bosque tenebroso, puede ser un desierto, puede ser el mar, puede ser otro país en distintas historias. Pero generalmente también va a haber guardianes, fuerzas o personajes que no lo van a dejar salir, o que por lo menos le van a hacer la vida un poco imposible para que salga, ¿no? Es parte del camino del héroe, ¿no? El hecho de que tenga que luchar para salir de su vida común y se emprenda a la aventura, ¿no? El cuarto punto, que es el camino de las pruebas, pues nos dice Joseph Campbell, uno de los más llamativos, que tienen más impacto y desarrollo en la literatura, porque pues es prácticamente el desarrollo de la aventura. Entonces, a lo largo de toda esta faceta del héroe, se le van a presentar obstáculos, pruebas que debe de vencer, que debe de superar, si es que quiere conquistar, digamos, el premio que se le ha prometido desde la llamada a la aventura, ¿no? El otro punto, el punto quinto, es la muerte y la resurrección. En algunos casos es una muerte simbólica, pero en algunos casos sí es, digamos, como física. El personaje literalmente se muere. Es este punto en el que las fuerzas de la oscuridad lo tragan, ¿no? No puede, no tiene las suficientes fuerzas todavía y es engullido, digamos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el caso de la Guerra de las Galaxias, esto va a incluir un enfrentamiento consigo mismo, es decir, el héroe va a descubrir estas facetas oscuras de su personalidad y se va a tener que enfrentar a ellas, ¿no? En el caso de Luke Skywalker es cuando entra a una cueva y se enfrenta con su padre, pero descubre que su padre es él mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues después de este momento en el que el personaje literalmente muere su vieja personalidad, muere su ego, va a venir afortunadamente la resurrección, ¿no? Entonces ya el personaje, digamos, como que va a poder regresar, que es el último punto, el regreso. Regresa a su patria, a su hogar, a su zona que había abandonado, pero definitivamente pues ya no es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, así termina más o menos este ciclo de el camino, digamos, del héroe. Y esto, bueno, pues nos sirve a nosotros, escritores, para identificar y poder empezar a armar también nuestras historias, ¿no? Es una forma que, como les dije al principio, ha estado vigente desde que aprendimos a contar historias y que seguimos contando así las historias, ¿no? Entonces, bueno, pues como escritores hay que prestar atención a eso. Yo espero que les haya gustado este video, que les haya servido. En el futuro seguiré comentando sobre este aspecto y sobre otros autores que desde diversas perspectivas también hablan sobre cómo se estructuran las historias clásicas. Espero que se mantengan en contacto con el canal, espero que estén bien y nos vemos pronto. Adiós.